Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, me siento muy contenta de recibirlo aquí de nuevo en el programa. Teníamos mucho tiempo que no compartíamos, al menos aquí en las labores de lo que tiene que ver con los espacios de televisión. Me alegra mucho de antemano que esté tan bien físicamente. Óyeme, le dije al doctor cuando llegó, doctor, ahora usted se ve mucho mejor. Yo, como soy su amiga y lo quiero tanto, le tengo tanto cariño, tanto respeto, porque es una persona que se ha dedicado siempre, un conocedor en las diferentes áreas, y para mí es un prestigio que esté compartiendo con nosotros al doctor Max Puy, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Doctor, un placer enorme. Bueno, el placer es mío de compartir contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan, particularmente hoy en este día, ¿verdad?, de la amistad, del amor, en el que, bueno, es una ocasión para recordar que debemos dispensarnos aprecio, afecto y amistad unos con otros. Así mismo es. Doctor, yo quiero, antes de tratar algunos temas que tienen que ver con su posición, entrar de lleno un poquitito, porque usted estuvo por tantos años aquí en el programa y hablábamos de la situación de Punta Catalina. Y quiero iniciar con eso. El fideicomiso, lo que se puso a circular, que el Congreso de la República Dominicana, que si se leyó, que si no se leyó, que si debió haberse hecho una auditoría previamente. ¿Cómo usted vio todo este proceso que se ha dado hasta este momento, que mandó hasta el presidente a decir, bueno, vamos a retener esto un poco hasta que realmente se haga el procedimiento que debe hacerse? ¿Su opinión en ese sentido? Bueno, en este año, Miosotti, se van a cumplir 10 años desde que se lanzara la propuesta de construir una planta de carbón, o dos grandes plantas de carbón en Punta Catalina. Y a lo largo de estos 10 años hemos emitido criterios, puntos de vista, y debo agradecer la acogida que siempre nos diste en este programa para decir lo que pensábamos al respecto. Yo quisiera recordar que siempre planteamos que había sido un error grave construir dos grandes plantas de carbón en la República Dominicana. Nosotros somos un ecosistema insular. Los ecosistemas insulares son más frágiles que los ecosistemas continentales. El carbón, ya se ha demostrado, igual que los demás combustibles fósiles, son dañinos, pero son mucho más dañinos en pequeñas islas como la que nosotros compartimos con la República de Haití. Sabemos que ha habido muchos avatares en el proceso de licitación, de construcción, que fue un error usar carbón, que el proceso en gran medida fue fraudulento, el proceso de licitación. También sabemos que hay muchos defectos técnicos, en fin. Con eso quiero decir que República Dominicana tiene un gran problema que resolver con Punta Catalina. Un gran problema que resolver en diferentes vertientes, incluyendo la vertiente técnica, la vertiente judicial, en fin. Y una de las dificultades es cómo administrar Catalina, porque habrá que modificar Catalina, hay que encontrar la forma, hay que encontrar las respuestas técnicas, hay que encontrar el financiamiento, pero mientras tanto hay que administrar Catalina. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas era la utilización de un fideicomiso. Esa fue la opción del gobierno, establecer un fideicomiso. Sin embargo, se suscitaron muchas críticas, y más que críticas, se suscitaron también observaciones, señalando elementos a corregir. Nosotros en el país tenemos un presidente, Luis Abinader Corona, que se ha caracterizado, entre otras cosas, por escuchar. Y frente a todas esas observaciones y críticas que se formularon con relación al fideicomiso que se estaba estableciendo sobre Punta Catalina, él respondió aceptando las observaciones. ¿Y cómo las aceptó? Las aceptó de dos maneras. Uno, planteándole al Senado que
tuviera un compás de espera en el conocimiento de la propuesta. Y por otro lado, también señalando que era pertinente la observación que se hacía de que se necesitaba una ley de fideicomiso público, porque el presidente señaló que esa propuesta de ley de fideicomiso público estaba en las cámaras desde el mes de agosto pasado, me parece, y que lo que él da a entender es que quizás sea mejor esperar que se apruebe esa ley, sea de la manera en que ha sido formulada o modificándola, pero que se apruebe esa ley antes de proceder al contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Si eso es así, y me parece que es una posición correcta, ese contrato de fideicomiso deberá ser, pienso yo, modificado para adaptarlo a lo que establezca esa ley. Entonces, eso me parece correcto. ¿Por qué? Porque hay un vacío en la legislación. El fideicomiso, que es una figura jurídica que prácticamente no existía en la República Dominicana, pero que es muy común en otros países, fue creado acá hace solo unos 10 años. Y se ha ido utilizando de manera progresiva, pero esa ley de fideicomiso que existe en nuestro país se refiere al fideicomiso en sentido general, pero más que nada al fideicomiso privado. Es decir, al contrato mediante el cual un actor le cede en administración determinados bienes a otro actor sobre la base de determinadas reglas. El gobierno ha venido utilizando esa figura del fideicomiso para establecer fideicomisos públicos, pero se ha considerado que es mejor que haya una ley sobre el fideicomiso público específicamente, para que no pase lo que sucedió a propósito de esta propuesta del fideicomiso de Punta Catalina, que surgieron muchas posiciones encontradas. Entonces, me parece que la respuesta, en este caso, la respuesta presidencial ha sido correcta. El presidente escuchó las críticas, las observaciones, puso eso en espera y ahora son las cámaras legislativas las que tienen que pronunciarse acerca de las reglas del fideicomiso público. Cuando esas reglas se establezcan, pues se modificará lo que se propuso. Pero quiero agregar algo más. Ese debate dio lugar a que surgiera un punto de vista importante. Y ese punto de vista fue la defensa del patrimonio público. La mayor parte de las críticas estuvieron encaminadas a señalar que en cualquier circunstancia lo que es propiedad colectiva, lo que es propiedad pública, que es el caso de Catalina, porque bien o mal hecha es propiedad del pueblo dominicano, que ese patrimonio siga siendo patrimonio común, siga siendo patrimonio de la sociedad. Varias de las críticas decían que el contrato de fideicomiso propuesto podría permitir de manera velada que esos bienes fueran transferidos al sector privado, o que si no fueran transferidos en propiedad, podían ser transferidos en los hechos desde el punto de vista práctico. ¿A qué usted cree que se deba, doctor, que no se haya colocado hasta este momento un administrador para Punta Catalina? Porque el anterior fue movido, pero no se dijo el por qué y no se ha colocado uno nuevo. Bueno, es que yo pienso que eso tiene, pero quiero terminar con la idea anterior. Y es que el propio presidente de la República dijo formalmente que bajo ningún concepto Punta Catalina debía pasar bajo el control privado. Él mismo. El propio presidente, el ministro de la Presidencia dijeron que esa no era la intención y que Punta Catalina debía ser propiedad colectiva, propiedad común, propiedad del pueblo dominicano. Es decir, que ese es un aspecto de la discusión que es fundamental, que prácticamente todo el país defendió, que Catalina no se le puede vender o regalar o prestar a nadie. Ahora, ¿por qué? Ya respondiendo la pregunta, ¿por qué no se ha nombrado un administrador? Y es porque la situación jurídica de Catalina
yo pienso que es muy difícil. La obra no ha sido todavía recibida formalmente por el Estado Dominicano. En la medida en que la obra no ha sido recibida por el Estado Dominicano, no se ha podido determinar cuál es el estatus jurídico. O sea, porque si se designa un administrador y Catalina es propiedad pública, depende de un ministerio, tiene que regirse por las leyes públicas. Y el manejo de una empresa no necesariamente compagina con las reglas de funcionamiento de la administración pública. La administración pública tiene una serie de reglas de licitaciones, de compras, que son muy estrictas, que son muy lentas. Y eso para una empresa, aunque sea propiedad del Estado, no funciona. Pongo el ejemplo del Banco de Reservas. El Banco de Reservas es propiedad pública, pero funciona en base al estatuto privado. Es decir, sus reglas de funcionamiento son las mismas reglas de funcionamiento de los demás bancos. Es decir, actúa, aunque sea la totalidad de las acciones de Reservas sean del Estado, pero para operar en competencia con los demás bancos tiene que operar de la misma manera. Entonces, eso no se ha logrado definir con Catalina y yo creo que eso ha retrasado el tema de la definición de su administración. Yo lo que espero es que eso se resuelva rápido y que se resuelvan rápido todos los temas que tienen que ver también con la reparación y conversión de Punta Catalina. Cuando digo la reparación es que hay, según se observa en la auditoría técnica publicada justamente por el gobierno, se observa que hay defectos de construcción, que hay fallas. Eso hay que corregirlo rápido, porque eso tiene que ver con la contaminación, eso afecta todas las poblaciones circundantes. Y por otro lado, también hay que resolver el problema de fondo acerca de la utilización de los combustibles fósiles, en este caso del carbón, que es el combustible fósil más dañino. Esto, naturalmente, no es algo que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. No se trata... O sea, no se trata simplemente, ¿verdad?, de decir, bueno, ya voy a hacer esto y lo voy a hacer en 24 horas. Es un proceso complejo que requiere recursos importantes. Porque yo lo he dicho aquí en innumerables oportunidades y se lo voy a repetir a usted. Yo siento y percibo que hay mucha gente que no saca la cara por el presidente. Hay gente que pertenece a ese partido, es parte importante de esa organización política y lo que se percibe es que lo han dejado solo al presidente. ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, yo pienso en primer lugar que el presidente es un gran trabajador. Él cubre jornadas de trabajo muy extendidas, a mi juicio excesivamente extendidas. El presidente de la República está muy entregado, trabaja mucho. Y yo pienso que ese esfuerzo que él realiza debe ser correspondido. Yo pienso que particularmente los que ocupamos funciones dentro del esquema público, pues tenemos que estar a su lado, respaldando esa acción. Yo pienso que cada uno, sobre todo en su ámbito de competencias, debe hacer el mayor esfuerzo porque yo creo que todos debemos por lo menos tratar de igualar el esfuerzo que el presidente de la República realiza. ¿Sí? Le hago la pregunta porque no todo debe responderlo el presidente de la República. Y vemos que para cada tema y para cada cosa, el presidente tiene que salir a dar la cara, cosa que debe hacerlo cualquiera de sus funcionarios. Bueno, y sobre todo cada uno en el ámbito de sus competencias. Es decir, me explico, es decir, zapatero a sus zapatos. O sea, si yo estoy a cargo de cambio climático, yo tengo que poder responder todo lo que se refiera a ese respecto. Y en sentido general, el conjunto, defender la acción gubernamental también como conjunto. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Es decir, el presidente de la República debe tener el mayor respaldo posible
en la gestión que está realizando y en particular de sus funcionarios. Estoy totalmente de acuerdo. Si usted le tuviera que decir al presidente Luis Abinader, presidente, tome en cuenta esto y esto y estos factores, ¿cuál usted le mencionaría al presidente? Bueno, como tú dices, el presidente cubre está cubriendo todos los ámbitos. Yo pienso que la promesa está muy clara y él está respondiendo a la promesa. Cuando yo digo la promesa, ¿cuál es la promesa? En las elecciones pasadas hubo un reclamo de democracia y una promesa de democracia. Hubo un reclamo de justicia y una promesa de justicia. Hubo un reclamo de bienestar y una promesa de bienestar. Y en sentido general yo creo que estas tres promesas están siendo asumidas. La promesa de democracia en el sentido de que haya la mayor participación posible. Es decir, la mayor participación posible, que las instancias del sistema democrático funcionen. Eso está sucediendo. La promesa de justicia, aunque no depende directamente del Ejecutivo, depende de todo el aparato judicial, es decir, del sistema de la judicatura y del Ministerio Público. Yo entiendo que esa promesa está siendo cumplida, es decir, hay una acción judicial en curso. A veces uno dice, pero que las cosas no van tan rápido. Bueno, la cuestión judicial tiene sus tiempos, pero se está trabajando en esa dirección. Y la promesa de bienestar tiene varias vertientes, pero el primer aspecto de la promesa de bienestar tiene que ver con la salud y el manejo que se le ha dado a la grave amenaza que ha significado la pandemia ha sido correcto. Y no solamente ha sido correcto, sino que ha sido incluso valiente, porque a veces se nos olvida que en un momento determinado hubo muchas dificultades para la obtención de las vacunas a causa de un monopolio mundial. Incluso muchos países fueron estafados, muchos países pagaron vacunas y no recibieron vacunas. Hubo también restricción de que no se consiguieran vacunas aquí o allá. Y el gobierno dominicano en ese sentido fue valiente. Es decir, no hizo caso omiso de esas presiones, puso el paquete, adelantó los recursos y el proceso de vacunación de República Dominicana ha sido uno de los más completos de América Latina. Y eso ha permitido en gran medida la recuperación. Eso es lo que ha facilitado la recuperación económica, porque esa recuperación ha reposado fundamentalmente en la columna vertebral de nuestra economía, que es el turismo. Entonces, ahí hay una conexión entre política correcta, valiente, de vacunación y al mismo tiempo recuperación económica. Y a propósito de recuperación económica, ahí si yo tuviera que hacerle, como tú señalas, alguna sugerencia, bueno, yo la he hecho desde siempre, no es hoy que la voy a hacer, y se la he formulado a través de las instancias internas del gobierno y lo he señalado públicamente, porque es que en el proceso de recuperación económica no se debe limitar a reconstruir lo que había, sino que debe ir más allá. Claro, siempre hay que comenzar recuperando lo que había, obviamente, es decir, o sea, no se puede construir el techo antes de hacer la zapata. O sea, había que producir el proceso de recuperación, pero la recuperación debe ser vista como una oportunidad, porque lo que había era muy defectuoso. La República Dominicana ha crecido a lo largo de los últimos 60 años en base a un modelo de crecimiento económico con desigualdad, con inequidad. Hemos generado riquezas, pero esas riquezas generadas han quedado muy mal distribuidas. Nosotros hemos tenido un modelo económico que crea riquezas, produce riquezas, pero reproduce la pobreza. Y por eso es que sale a colación tan a menudo que el país crece, pero que las diferencias sociales muchas veces hasta se ahondan, hasta se profundizan. Entonces sí, hemos crecido mucho, pero no hemos crecido bien. Entonces hay que tratar
en el momento de producir la recuperación económica, sí hay que recuperar la economía, pero hay que recuperarla rehaciéndola de un modo distinto y superior a lo que había antes. No se trata de volver a hacer un mismo modelo que ya sabemos que es defectuoso. Obviamente hay que recuperar el empleo, pero necesitamos recuperar el empleo creando empleos de mejor calidad. Y para eso hay que modificar ese modelo económico. Es lo que los europeos llaman la recuperación verde. Es lo que en Estados Unidos se llama el Green Deal. Hay toda una corriente que favorece el Green Deal, es decir, el acuerdo o la apuesta verde. En el sentido de que sí, tenemos que producir un crecimiento que produzca desarrollo, pero ese desarrollo debe ser sostenible, debe ser un desarrollo de nuevo tipo. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues eso es lo que yo le diría al presidente. Presidente, va bien, se está haciendo bien, pero lo que se está haciendo bien hay que hacerlo mejor en el sentido de aprovechar la crisis para reformular el modelo económico para que sea un modelo económico más basado en la equidad, es decir, mayor participación, mayor inserción, mayor justicia social. Y yo pienso que cualquier sugerencia todas las sugerencias que he hecho han ido en esa dirección, pero aprovecho la oportunidad y lo reitero ahora. Le hago la pregunta, doctor, porque el presidente dijo recientemente que era imposible para su gobierno seguir subsidiando los subsidios como lo ha estado utilizando, el de la energía eléctrica, los combustibles, y entonces la gente ha llegado a un punto a los altos niveles en los costos de los combustibles, y eso repercute en que haya subido todo. ¿Cómo usted ve esa lucha que tiene que enfrentar el gobierno día tras día con una presión del pueblo dominicano? Pero mira, Mesotis, los subsidios son un recurso, son un instrumento, son una palanca. Y esa palanca ha sido necesaria utilizarla en República Dominicana. Pero él dice que es imposible seguir haciéndolo. Pero ha sido necesaria. Y eso hace que, desde el punto de vista de los ingresos públicos, estos se vean aminorados o reducidos por la gran cantidad de subsidios que hay. Y se ha aprobado también que esos subsidios se desmonten. Pongo un ejemplo. Para desarrollar determinadas áreas de producción, por ejemplo el turismo, para poner un ejemplo, se establecieron mediante la primera ley de incentivo turístico exoneraciones por 20 años. Bueno, está bien, porque se entendió que ese era un plazo suficiente para producir el despegue de esa actividad económica. Y eso fue así, y eso fue utilizado, y eso permitió el desarrollo de esa actividad. Bueno, otros dijeron, hay que prolongar eso por X años. Bueno, está bien, pero eso no se puede prolongar para siempre. Y es un ejemplo. Dije turismo por mencionar un renglón. No es que quiera enfocarme en ese aspecto particular. Entonces, ya se ha llegado a la convicción de que es importante ir desmontando esos subsidios. Ahora, ¿qué pasa? Que a raíz de la pandemia, y porque a raíz de la pandemia también se planteó, bueno, ¿se pueden desmontar los subsidios en un momento de crisis profunda? Ese fue el debate. De que si se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque ya se había llegado a la convicción de que había que producir esa reducción de los subsidios. Pero se puede hacer eso en el mismo momento en que las empresas han sufrido un embate muy fuerte y que necesitan recursos para reponerse, para recapitalizarse. Entonces, eso obligó a que esas medidas necesarias se pospusieran. Entonces, eso ha obligado entonces también a analizar muy bien cuáles subsidios se pueden desmontar primero y cuáles después. Es decir, ha habido que atemperar las medidas, ha habido que asumir esas medidas, si se quiere, con mayor prudencia. Eso no quiere decir que se dejen de lado por completo, pero sí que
que haya que tener ese cuidado. El gobierno, por ejemplo, se lo digo porque el presidente dice que es insostenible. No, está bien, es cierto, pero cada semana se crean nuevos subsidios. Cuando en la semana, cada viernes, cuando se deben anunciar por ley los nuevos precios de los combustibles para consumo público, la ley, si se aplicara la ley tal cual, cada semana habría que seguir aumentando las gasolinas, el diésel y la gasolina, habría que aumentarlo porque los precios internacionales están subiendo. Entonces, cuando el gobierno decide no producir el aumento, en realidad está incumpliendo la ley. Sí. Pero todo el mundo está de acuerdo con que no se cumpla la ley. Por eso está hablando de modificar la ley, porque si la ley se aplicara tal... Pero se puede modificar la ley de hidrocarburos. Claro que se puede modificar. Se puede hacer. Todas las leyes ¿Y por qué uno dice cualquier gobierno se hubiese querido casar con la gloria y por qué el PLD no lo hizo si se puede hacer? Bueno, cuando digo que se puede, en el sentido de que esa ley pretendía, vamos a decir, hacer que los precios que paguen los usuarios por los combustibles se correspondan exactamente con los precios internacionales. Que si el precio internacional baja, la gasolina baja, y si sube, que suba. Pero cuando sube mucho, aquello resulta insostenible. Y por eso es que en vez de reducir subsidios, cada semana el gobierno está aumentando los subsidios, pero todo el mundo está de acuerdo. Digo, la generalidad de las personas están de acuerdo en que no siga subiendo la gasolina, aunque la ley diga que tienen que subir las gasolinas. Pero usted está de acuerdo con que haya una modificación de la ley de hidrocarburos. Hay que modificarla, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque materialmente es muy difícil su cumplimiento, entonces se necesita establecer una ley más adaptada a la realidad. Quiero, doctor, con esta pregunta cierro, porque usted dijo, para irnos directamente a su campo, que en un momento determinado, que no existen soluciones parciales a la crisis climática que atraviesa el mundo por el calentamiento global, e insistió en que es urgente cumplir las promesas de financiamiento hechas por los países desarrollados en París desde el 2015 para acá. Cuando usted habla de esas promesas de financiamiento, ¿todavía no se ha logrado? Bueno, se han logrado parcialmente. Me explico. La promesa viene de la cumbre de Copenhague, que fue al final de la primera década, año 2008-2009, por ahí, que se produjo la cumbre de Copenhague, y ahí se prometió que los países desarrollados, que son los llamados países parte 1 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, le iban a aportar a los países en vías de desarrollo alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. 100.000 millones de dólares cada año. Pero eso, se hizo la promesa y a esa cifra no se ha llegado nunca, a esos 100.000 millones de dólares anuales. Pero desde el año 2015, que fue la cumbre climática de París, donde se produjo el Acuerdo de París, allí se establecieron mecanismos para hacer eso, diríamos, más efectivo, pero aún así no se logró. En la cumbre pasada, que se produjo en Glasgow, donde yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de participar, junto al ministro Jorge Mera, que era el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, somos los puntos focales, es decir, la representación, los garantes nacionales del cumplimiento de la cumbre. En esa cumbre de Glasgow, mucha gente dijo que no se había, que había sido un fracaso. Pero en realidad, si bien se observan las cosas, no hubo tal fracaso, hubo avances, porque hubo acuerdos ya para avanzar en ese sentido de que se cumpla esa promesa de los 100.000 millones de dólares anuales. No se ha alcanzado, pero se hicieron toda una serie de acuerdos que van a facilitar eso. Entonces, bueno, ese es el tema. El otro tema es la de que no hay soluciones parciales. Como este es un fenómeno global, aunque un país cumpla todo lo que se ha propuesto
para frenar el cambio climático y para hacer que esa sociedad se adapte al fenómeno, aunque un país, por más grande que sea, cumpla, si todos los demás no cumplen, no se va a resolver el problema. Es decir, si República Dominicana, vamos a decir, decide, bueno, nosotros vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero y lo hacemos perfecto, bueno, está muy bien, todo el mundo nos va a aplaudir, pero eso no va a resolver el problema, porque República Dominicana solamente representa el 0.06% de la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. O sea, nos llevaríamos la palma, todo el mundo nos felicitaría, pero eso no resolvería el problema porque el problema es global, es decir, es una responsabilidad compartida. Y en ese sentido son sobre todo los grandes países, las grandes economías, las que tienen la responsabilidad mayor. En este caso, China y Estados Unidos. Bueno, pero también, bueno, Europa, la India, tienen una responsabilidad. Y ese fue un aspecto importante en la cumbre de Glasgow del año pasado, porque Estados Unidos se había retirado de los acuerdos climáticos. El presidente Trump había separado a Estados Unidos del acuerdo y el actual gobierno demócrata decidió volver, y no solamente volver, sino que volvió con impulso. China, que ha sido uno de los mayores emisores, de los mayores utilizadores de plantas de carbón, también ha señalado que tiene un propósito de frenar el uso de los combustibles fósiles. Ya China, por ejemplo, dejó de exportar carbón y dejó de financiar plantas de carbón en el resto del mundo, aunque sigue utilizando carbón adentro, pero ya dejó de exportar carbón y ya dejó de financiar plantas. Entonces el hecho, y Europa también tiene una política muy firme a favor de la recuperación verde. Es decir, que el hecho de que Estados Unidos, China, la Unión Europea tengan el propósito, pues eso es lo que va a contribuir a que la cuestión pueda ser enfrentada. Incluso en los análisis que se han hecho, que los ha hecho un organismo que se llama el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Ese panel intergubernamental dice que si las cosas siguen como van, el planeta se habrá calentado en un 2.7 grados por encima de los niveles del inicio de la era industrial. Eso sería catastrófico. Ahora, con las medidas que se han aprobado hasta ahora, si se cumplieran todas las medidas aprobadas, ese incremento sería del 1.7, es decir, por encima del propósito, y es que el incremento de la temperatura no supera el 1.5, 1.7, bueno, sería más, pero no tantísimo más. Es decir, que si lo que ya se ha aprobado se cumple, se puede, frenar esa situación catastrófica, ¿verdad?, frente a la cual estaría abocada la humanidad. Esperemos que así sea, doctor. Se nos fue el tiempo. De verdad que un placer enorme para todos nosotros como equipo de trabajo estar compartiendo con usted. Estábamos en este conversatorio con el doctor Max Puy, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Doctor, mi cariño de siempre para usted. Gracias. Señores, finalizamos nuestra jornada por este día. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con más. Cuídense mucho.